Pasamos al siguiente trastorno hidroelectrolítico, que bueno, va a ser hipernatremia. Entonces vamos a dividirlo en, ya. Entonces, por aquí hicimos hiponatremia, por acá haremos hipernatremia. Entonces, de hipernatremia, recordar que prácticamente igual, ¿no? Puedo tener una hipernatremia aguda, una hipernatremia crónica. Entonces, diremos que es aguda cuando es de menos de 48 horas. Lo mismo. Y crónica cuando se instala en más de 48 horas. Luego diremos que es una hipernatremia leve, moderada o severa. Diremos que es una hipernatremia leve cuando va de 145 a 150. Moderada cuando va de 150 a 155 y severa más de 155, ¿no? Entonces, un truco aquí para que se acuerden, severa cuando es más de, acuérdense de 155 y de 150, ¿no? Hasta 150 tiene los valores normales de sol, que es 135, 145 dimos. Hasta 150 es leve, más de 155 severa y lo que está al medio es moderado. Ya, hasta ahí quedamos entonces. Ahora, ¿qué síntomas nos van a dar una, un cuadro de hipernatremia? Prácticamente los síntomas van a ser los mismos. Bueno, no van a ser similares. En este caso no es por edema cerebral, de hecho es por deshidratación, ¿ya? Y aquí pues los síntomas van a ser también neurológicos. Entonces, ¿cómo podría reconocerlo por la clínica? En realidad, no, más que por la clínica, porque te va a dar también cefalea, trastorno de sensorio, en realidad es más por el contexto de la pregunta y contexto del caso clínico. Si te viene la pregunta con un paciente que está deshidratado, que es un niño, pues que ha estado con vómitos profusos, ¿no? Y que pues a la, ¿no? A la, en los electrolitos séricos ustedes ven un sodio que está en 155, pues es una hipernatremia porque está asociado a síntomas neurológicos y generalmente tiene un cuadro de deshidratación. Ahora, algo que no les comenté, ¿en cuánto tiempo debo corregir una hiponatremia? Regresando, perdón, eso creo que no les comenté. ¿Cuánto tiempo se debe corregir? Bueno, dice la guía que debería corregirse hace máximo 8 en 24 horas, ¿no? De 10 a 8 mil equivalentes en 24 horas. Lo mismo acá. El tratamiento para la corrección de hipernatremia es de 8 a 10 mil equivalentes. Nos vamos a quedar con 8, ¿ya? 8.000 equivalentes en 24 horas. No debería pasar de esto, ya que si tuviéramos una corrección muy rápida, podemos ocasionar mayor daño cerebral, ¿no? En hiponatremia, acuérdense que cuando hacíamos una corrección de más de 8 a 10 mil equivalentes en 24 horas, teníamos el cuadro de mielonolisis continua, ¿no? Eso es bastante preguntado, también lo saben de memoria. Bueno, entonces esto es en cuanto a hiponatremia e hipernatremia, ¿ya? Entonces, de hipernatremia, ¿qué es lo importante acordarse? Síntomas neurológicos y que esto va a ir con cuadros de deshidratación. Y entonces los pacientes que les vayan a poner el caso clínico de hipernatremia tendrán con deshidratación y trastorno de sensorio. O finalmente, alguna alteración a nivel del sistema nervioso central. Pasamos a algo que también es bastante preguntado, que es hipercalemia, ¿no? Entonces, de esto conocer cuando decimos que es leve, moderada o severa. Entonces diremos que es leve, el potasio normal es de 3,5 a 5,5. Diremos que es leve cuando va de 5,5 a 6, moderada cuando va de 6 a 7 y severa más de 7. Probablemente van a discrepar un poco con estos valores. Algunos textos dicen que no es de hasta 3,5 hasta 5, dicen de 3 a 5, pero bueno, va por ahí. Pero ¿qué es lo importante de hipercalemia? Más que los valores, ustedes tienen que saber que el potasio es un ion principalmente intracelular. Cualquier variación en los niveles de potasio a nivel intracelular, pues producirá ciertas alteraciones, principalmente a nivel cardiológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve cuando un paciente tiene hipercalemia? ¿Por qué, por qué se produce la hipercalemia? Generalmente por salida del potasio fuera de la célula. ¿Y qué le produce esa salida? Por ejemplo, cuadros de acidosis. Cuadros de acidosis, cuadros de lisis, ¿no?
Es decir, en los cuales el eritrocito o finalmente la célula se destruye, pues hace que el potasio salga, con la acidosis también. ¿Y qué es lo que va a producir a nivel cardíaco? Pues esto se va a ver las alteraciones a nivel del EKG, como lo veremos con ondas T altas y picudas, ¿no? QRS prolongados y ondas P aplanadas, que finalmente el paciente podrá terminar haciendo un paro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo y qué deberíamos hacer nosotros frente a una hipercalemia? Primero, tratamos una hipercalemia. Deberíamos tener una hipercalemia cuando tenemos un potasio en 5.6, 5.7. En verdad, ahí podemos encargar dieta, tal vez en potasio. Sin embargo, cuando ya tenemos una hipercalemia generalmente severa, pero fuera del valor que les mencioné de potasio, y ya les diga, paciente con hipercalemia más cambios en el EKG, esta es la palabra mágica, ¿ya? Cambios en el EKG. Obviamente si te ponen una hipercalemia severa, hay que tratarlo, ¿no? Pero si no te ponen nada, simplemente de hipercalemia, te ponen un valor X, pero te dice que ya tiene cambios en el EKG, lo primero que debemos hacer es estabilizar la membrana. ¿Con qué? Con gluconato de calcio. Entonces, esto estabiliza la membrana, esto no disminuye los niveles de potasio, eso tiene que quedar claro, ¿ya? Que puede que les pongan la pregunta, ¿no? ¿Qué medicamento hace que se disminuyan los niveles de potasio en sangre? Y ustedes emocionados meten gluconato de si es lo primero que tengo que hacer, no. Eso solo nos va a estabilizar la membrana, nos va a dar un tiempo para que nosotros podamos meter nuevamente ese potasio a la célula. Entonces, para poder introducir el potasio a la célula, tendremos otro medicamento, ¿no? Tenemos varios acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a nuestra solución polarizante, es decir, estoy hablando de la insulina, ¿no? Que les comentaba en la fase 3 que no se emite nuevamente insulina con dextrosa para evitar esos periodos de hipoglicemia que normalmente se den pacientes con enfermedad renal crónica. De solución polarizante, la insulina nos va a ayudar a meter el potasio a la célula. Otro medicamento que nos ayuda a meter el potasio a la célula, los beta-2 agonistas, ¿no? Que actualmente no se usa mucho en la práctica clínica porque son nebulizaciones y pues porque estamos en pandemia, estamos evitando aerosoles, ¿no? Otro que nos podría ayudar, por ejemplo, es bicarbonato, ¿no? Administración de bicarbonato. Tercero, entonces ya tenemos un medicamento que nos ayuda a meter potasio a la célula. Entonces, mete potasio a la célula. Tercero, ¿quién nos va a ayudar a disminuir los niveles de potasio, aumentando su excreción? Diuréticos de asa, como la furosemida. Ojo, furosemida solamente si el paciente estaría con síntomas, con signos de sobrecarga hídrica. Si es un paciente deshidratado, séptico, ¿no? Que está infectado, no orina, tiene las mucosas orales secas, ¿no? Entonces no vamos a intentar ponerle furosemida porque en realidad lo único que vamos a hacer es producir mayor daño a nivel dural y mayor daño, ¿no? Mayor hipercalemia. Tengan mucho cuidado. Entonces, furosemida sí puede ayudar, pero en un contexto adecuado, ¿no? Que el paciente orine y que tenga edema. No les dicen nada y finalmente les dicen qué medicamento puede ayudarnos a disminuir el potasio a nivel, ¿no? A nivel sanguíneo y aumentar la presión, furosemida, ¿no? Y pues las resinas de intercambio iónico, como el NMK y Excelate, ¿no? Que ya sería lo último que podríamos usar. Si el paciente no responde a ninguno de estos y finalmente el paciente continúa avanzando en la insuficiencia renal, sigue progresando, de hecho ya estamos en una hipercalemia severa, sigue siendo cambios en el EKG, ¿qué nos queda? La diálisis, ¿no? De hecho, es una causa importante de diálisis de emergencia. Bueno, entonces es en cuanto a hipercalemia. Entonces recordar de aquí los valores, ¿no? Los cambios en el EKG, ¿no? Y finalmente el manejo de hipercalemia. Ahora, pasamos a hipocalemia. Entonces, básicamente de hipocalemia también, ¿no? Conocer los valores, pero creo que hipocalemia, conocer más que los valores, ¿no? Entonces tenemos igual una hipocalemia leve, moderada, severa, la vamos a poner acá. Entonces, leve cuando es de 3,5 a 3. Moderada cuando es de 3 a 2,5 y severa cuando es menos de 2,5. Ahora, hipocalemia nos hace alteraciones a nivel cardiológico, sí, ¿no? Entonces,
A nivel del EKG, ¿qué es lo que podemos ver? Las ondas 1. Las ondas 1. Entonces, es importante el manejo de hipocalemia, sí, porque esto nos va a dar clínica muscular. Entonces, siempre que vean un cuadro clínico, un caso clínico en el cual les mencionen que hay parestesias, disminución de fuerza muscular o algo que tenga que ver con músculos, acuérdense del potasio disminuye. Entonces, se va a dar clínica neuromuscular, ¿no? Parestesias, disminución de fuerza muscular, ¿no? Entonces, tenemos que acordarnos de eso. Debilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es una causa frecuente? Una causa frecuente que está asociada a hipocalemia son los vómitos, ¿no? Así como les decía, una causa muy frecuente de alcalosis metabólica, porque botamos potasio y se ve llevar todo el hidrógeno y finalmente produce alcalosis, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los vómitos? Vamos a botar bastante hidrógeno, con lo cual botamos también bastante potasio y finalmente pues producirá hipocalemia. Entonces, el cuadro clínico, ¿no? Nos lo plantearán así. Entonces, generalmente son por pérdidas, ¿no? Entonces, es importante, pues, creo que de todos los ácidos hidroelectrolíticos, recordar lo que les he comentado y con esto podremos resolver algunas preguntas. Entonces, vamos a pasar a resolver algunas. Entonces, empezamos con la primera. Dice, la clínica de la hiponatremia aguda es, no, básicamente aquí es neurológica, ¿no? Es decir, que puede presentarse con cefalea, convulsiones. La asociación de hiponatremia con volumen extracelular disminuido y alcalosis metabólica puede deberse a. Estamos hablando de una hiponatremia con un BEC disminuido y alcalosis metabólica. Entonces, ¿a qué podría deberse esto? A vómitos, ¿no? Justo lo que les comentaba, que se ha perdido casi todos los hidrogeniones. Lo vamos a hacer con rojo. ¿Qué tipo de hiponatremia se produce en el síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca y cirrosis? ¿Recuerdan de su cuadrito? Ah, ya. Entonces, es una hiponatremia hipoosmolar, es una hiponatremia verdadera, ¿no? Hipoosmolar, pero síndrome nefrótico, ICC y cirrosis que tienen en común que son hipervolémicas. Será una hiponatremia hipoosmolar hipervolémica. Hiponatremia eovolémica hipoosmolar, ¿qué les dije? SIHA, ¿no? Enfermo de 50 años con edema en piernas y piel, la existencia de una concentración de sodio en plasma es de 125, ¿qué indica? Pues que tiene una hiponatremia. Pero ¿qué tiene acá importante? Edema, ¿no? Entonces será una hiponatremia hipervolémica. La hipernatremia suele presentarse en casos de, ¿se acuerdan que les dije? Hipernatremia, deshidratación. El diurético que produce hiponatremia con más frecuencia, tiazidas, ¿no? ¿A qué nivel actúan las tiazidas? A nivel del túbulo contorneado distal en el citransporte, cotransporte denominado sodio-cloro, ¿no? Entonces a veces ahora no les preguntan, ¿no? Las tiazidas producen hiponatremia actuando a nivel de, y les ponen, ¿no? Túbulo contorneado distal, ¿en qué transportador? Sodio-cloro, ¿no? Ahora, efecto más importante de la hipernatremia en la infancia. Bueno, generalmente deshidratación. Aquí viene un paciente robot. Paciente anciano, diabético, hipertenso, en tratamiento con verapamil e hidroclorotiazida. No usa hipoglicemiantes orales ni insulina. Ingresa a un estado confusional agudo. ¿Cuáles los hallazgos de laboratorio? Podría explicar su cuadro clínico. Un paciente anciano, diabético, dice que no usa hipoglicemiantes orales, entonces no podríamos pensar que es un cuadro de hipoglicemia. Viene tomando verapamil e hidroclorotiazida. Entonces, okay. Acá veo un síntoma o un signo neurológico, pero veo también que el paciente está con tiazidas. Entonces me acuerdo de si hay problema neurológico y el paciente está tomando tiazidas, ¿qué podría tratarse? ¿Cuáles son los siguientes hallazgos de laboratorio? Hiponatremia.
y se ve en la emergencia. O sea, yo también no pensaba que era tan frecuente. No es que sea muy frecuente, pero sí lo van a ver en las emergencias, obviamente descartando todos aquellos cuadros de, ¿no?, síndrome focal agudo, principalmente ACV, isquémicos, hemorrágicos, etc. Cuando ustedes han descartado todo, definitivamente ven que el laboratorio tiene electrolitos y ven el sodio en el piso. Lo he visto en 100 hasta en 98, lo he visto, el paciente viene soporoso o viene finalmente inconsciente, tenemos que corregir, ¿ya? Paciente de 26 años con diagnóstico de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, miren, joven, ¿no? Acude de emergencia por presentar potasio en 7.5 con alteraciones en el EKG. La actitud inmediata sería, ¿qué es lo que tenemos que administrar acá? Estabilizar membrana, porque esa paciente va a ser un paro. Gluconato de calcio, ¿no? Mujer de 50 años, hipertensa, diabética, que presenta sepsis severa, foco respiratorio. Exámenes, miren, este potasio en 7.8, bicarbonato en 8, una acidosis metabólica severa, hipercalemia severa, volumen de 100 cc en 8 horas, ¿no? Está en oligoanuria, urea de 200, creatinina en 5, la paciente no responde al tratamiento diurético. Entonces, bueno, yo creo que aquí no hay mucho que hacer, ¿no? La paciente está con una hipercalemia severa, acidosis metabólica severa, oligoanuria, ya no orina, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos hacer con esa paciente? Podríamos darle el gluconato de calcio, sí, pero dice cuál es la prioridad, o sea, qué es lo que le va a salvar la vida. Fuera de administrarle el gluconato de calcio, tenemos que dializarla, ¿no? Diálisis. Aquí es diálisis, chicos, porque ya la paciente tiene urea en 200, acidosis metabólica severa. O sea, tú le puedes poner bicarbonato, le puedes poner gluconato, pero la paciente se va a morir si no dializamos, ¿no? Son signos del EKG, de hipercalemia, no hemos visto, ¿no? Ondas T, altas y picudas, QRS prolongado, P aplanada, ¿no? Si un lactante hiponatrémico se le corrige rápidamente tras un hidroelectrolítico, ¿cuál sería la complicación? Mielonolisis pontina. El principal ion intracelular, siempre les digo, ¿no? Potasio, ¿ya? Potasio. ¿Dónde ocurre fundamentalmente la regulación renal del potasio? Bueno, la regulación renal de potasio ocurre en nefrona distal. Esto compete dos estructuras. Una de ellas, el túbulo contorneado distal, más el túbulo colector. Es donde principalmente se regula el potasio. En el tratamiento de hipercalemia, ¿qué medicamento actúa revirtiendo los fenómenos de membrana? Ah, ok. Hipercalemia, membrana, nos están hablando del gluconato de calcio. La causa más común de hiponatremia hipotónica con líquido extracelular normal, nos están hablando de una hiponatremia hipotónica o hiposmolar con VEX normal. Estamos hablando de CISAT. ¿Cuál es la consecuencia de corregir rápidamente hiponatremia? Lo hemos visto, ¿no? Mielonolisis pontina. Se considera hiponatremia crónica cuando los síntomas persisten por más de 48 horas. En un paciente con convulsiones y coma por pérdida de sodio, ¿cuál es el nivel de sodio que esperaríamos encontrar? Entonces, yo les mencionaba que generalmente las pérdidas, o bueno, los síntomas severos se dan con hiponatremia severas. ¿Y cuando decíamos que era severa? Menos de 120. Entonces, aquí en las alternativas tenemos que buscar cualquier alteración que tenga menos de 120 de sodio. En pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿cuáles son los criterios de diálisis de emergencia más frecuentes? Entonces, pacientes con enfermedad renal crónica, bueno, aquí, uno. A ver, vamos a hacerlo con A, E, O, U. ¿Ya? Entonces, A de trastorno ácido base. Estamos hablando de acidosis metabólica severa refractaria a tratamiento. 2. E de electrolitos. Estamos hablando de hipercalemia severa refractaria a tratamiento. O de volumen. Sobrecarga hídrica refractaria a tratamiento. Es decir, estamos hablando de edema agudo de pulmón. Y U
de síntomas de uremia. Uremia severa, ¿no? Como encefalopatía urémica, gastropatía urémica o pericarditis urémica, ¿no? Entonces, cualquiera de esas alteraciones nos van a llevar a una diálisis de emergencia, ¿no? Entonces, acuérdense, A, E o U. A de trastorno de acidosis metabólica, acidosis metabólica severa, E de electrolitos, hipercalemia severa refractaria de tratamiento, O de sobrecarga hídrica, edema agudo de pulmón, y U de uremia, ¿no? Encefalopatía urémica, gastropatía urémica, pericarditis urémica. En el niño deshidratado, ¿cuál es el trastorno hidroelectrítico que produce más frecuente daño neurológico grave? Niño deshidratado, daño neurológico, hablamos de hipernatremia, ¿no? Sodio alto. En un paciente portador de un síndrome pilórico, ¿cuál es la alteración ácido básico más probable de hallar? Que les decía, ¿no? Vómitos, según trastorno ácido base es alcalosis, ¿no? Alcalosis metabólica. En un paciente con potasio de 2.5 y habiendo usado diuréticos, ¿qué encontraré? Entonces, estamos hablando de un paciente que usa diuréticos, acá para que sea más completo, ¿qué trastorno ácido base encontraré? Entonces, un paciente que está usando diuréticos está botando bastante potasio, por lo tanto, me está botando bastantes hidrogeniones y esto evidenciado en sangre. No hay un potasio que, bueno, está llegando a la severidad, a una hipocalemia severa, entonces, ¿qué encontraré? Alcalosis metabólica. Una causa importante también de alcalosis metabólica. Un hiato aniónico, anión gap elevado es congruente con, se había mencionado básicamente 4 causas, ¿no? Cetoacidosis diabética, 2 intoxicaciones, ¿no? Podría ser por salicilatos o etanol, metanol, alcohol, ¿no? O insuficiencia renal. Las causas más importantes de anión gap elevado. ¿Y por qué son todas estas causas? Porque hay un incremento en los ácidos, a diferencia de un anión gap normal en la cual hay pérdida de bicarbonato. El sistema buffer más importante a nivel renal, fosfato. En el tratamiento de la hiponatremia en un paciente con insuficiencia renal aguda oligúrica, ¿no? La medida más importante es, no estamos hablando de un tratamiento de hiponatremia de un paciente que tiene insuficiencia renal aguda de tipo oligúrica, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, básicamente sería el manejo, ¿no? El manejo de la insuficiencia, de la causa de la insuficiencia renal, ¿no? Porque como ustedes saben, una de las alteraciones más frecuentes y de las estéticas más frecuentes de los pacientes con falla renal aguda es la hiponatremia, ¿no? ¿Y cómo vamos a corregir la hiponatremia? Prácticamente corrigiendo la causa de base. Varón de 58 años viaja a Machu Picchu presentando cefalea intensa, náuseas, vómitos y sensación de falta de aire. Entonces, estamos hablando de un paciente de 58 años que viaja a altura, ¿no? Y que pues está con un síndrome, ¿no? Un síndrome de altura. Entonces el paciente está hiperventilando. Entonces, si está hiperventilando, ¿qué trastorno ácido base encontramos? Una alcalosis respiratoria. Varón de 92 años acude a emergencia de Loaiza por episodio convulsivo. Entonces, un varón de 92 años, por un cuadro neurológico, ¿no? Examen físico dice hemodinámicamente estable, no hay edemas. Uy, un sodio cero en 108. El tratamiento de reposición de sodio con solución salina, ¿a cuánto será? Entonces, es una hiponatremia con síntomas severos, porque está con episodio convulsivo. Entonces, tengo que dar cloruro de sodio, el 3%. Tal vez este año la pregunta sea, ya no, ¿con cuántos mil equivalentes de sodio podré corregir esta hiponatremia? Ok, son 513 mil equivalentes, porque lo que viene es una solución de cloruro del 3%. ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico y ácido base más frecuente en la obstrucción intestinal proximal? Me está preguntando de trastorno ácido base en vómitos, ¿no? Entonces, ahí es alcalosis metabólica. En un paciente que toma de forma crónica diuréticos, la orina persistentemente alcalina
es un dato que nos indica, bueno, es un paciente que está tomando de manera crónica diuréticos, nos está hablando de alcalosis metabólica. Los principales sistemas tampón o buffer para mantener el pH sanguíneo fisiológico son, ¿no? Fosfato, bicarbonato, ¿no? Diurético que con más frecuentemente produce hiponatremia, tiacidas. Ya les dije a qué nivel, ¿no? Túbulo contorneado distal en la bomba sodio-cloro. Las causas de acidosis metabólica con anión GAP aumentado, normoclorémica. Bueno, si es un anión GAP incrementado, entonces aquí estamos hablando otra vez, ¿no? Ya hemos mencionado cetoacidosis diabética, intoxicaciones, alcohol, metanol, oxalicilatos, insuficiencia renal, ¿no? En la diarrea infantil, ¿cuál es el disturbio ácido-base más frecuente? Ojo, trastorno ácido-base en pacientes con diarrea. Entonces, ok, entonces aquí será una acidosis metabólica. Pero ¿se acuerdan de la excepción? Acidosis metabólica, anión GAP normal, ¿no? Porque aquí lo que está viendo es que con las diarreas se pierde bicarbonato. ¿Ya? Y aquí tenemos el anión GAP normal o no elevado. No, acidosis metabólica, anión GAP normal. ¿Ya? Desacuérdense. Es muy característico diarrea con acidosis metabólica, anión GAP normal. Mujer de 70 años sin antecedentes patológicos. Hace 2 días presenta diarreas profusas y oligonuria. Es una paciente que ya 2 días viene haciendo, ¿no? Cuadros de prácticamente hipovolemia, ¿no? Porque está muy deshidratada, tanto que ha malogrado el riñón, que probablemente ha hecho difuria renal prerrenal, que actualmente ya es una necrosis tubular aguda, con creatinina en 3.6 y que en el EKG se ve esta imagen, ¿no? ¿Qué trastorno hidroelectrolítico presenta? De hecho, sin ver esta imagen, ¿qué trastorno hidroelectrolítico podrían pensar? Una paciente que hace una falla renal aguda, ¿no? Y que pues en la creatinina y hay un incremento, ¿no? De azoados que puede llegar a producir un trastorno hidroelectrolítico en el EKG. Estamos hablando de hipercalemia, ¿no? Ondas T altas y picudas, ¿no? Sin necesidad de ver el EKG ya pueden dar el diagnóstico, pero aquí han puesto porque esta pregunta es de NAM del 2020, ¿no? El NAM extraordinario. Entonces, como vemos acá, nos está hablando de una hipercalemia. Ondas T, altas y picudas. Mujer de 15 años emitida por náuseas, vómitos, parestesias y espasmo carbopedálico. Familiar informa que tras discusión con la madre se observó agitada y taquipneica. pH en 7.45, ya nos ponen un ejercicio, miren, 7.35, 7.45. En teoría está dentro de los valores en el rango, ¿no? En el rango de pH. Pero ¿qué vemos acá? Que tenemos un bicarbonato y un PCO2. ¿Cuánto es el valor de bicarbonato? 24 más menos 2 y de PCO2 40 más menos 4. Entonces, ¿cuál de los dos está disminuido? ¿Este está dentro de lo normal? Sí. 24 más menos 2 tiene 22, ¿no? Pero el PCO2 está disminuido, ¿no? Entonces, ¿podríamos hablar de una acidosis respiratoria? No. Alcalosis respiratoria sí, porque el PCO2 está disminuido, ¿no? Está menos de 36. Entonces, esto se trata de una alcalosis respiratoria. Ahora, sin necesidad de verla, digamos que ya me confundo, doctora, no entiendo, no, esto no le está muy bien explicado este haga, ¿no? Entonces, solamente por el contexto, 15 años, náuseas y vómitos, parestesias, espasmos, dice que ha discutido con la madre, está agitada y taquipnéica. O sea, esta paciente está hiperventilando. ¿Cuál sería la conducta inicial? Entonces, ya hemos identificado cuál es el trastorno ácido-base. Es una alcalosis respiratoria, ¿no? Por hiperventilación. ¿Qué les mencioné? Entonces, aquí el tratamiento, ¿cuál sería la conducta inicial? Bueno, le podemos dar una bolsa de papel y pues que respire dentro de la bolsita, ¿no? Para que pueda retener mayor cantidad de CO2. Es decir, respiraciones dentro de un sistema respiratorio cerrado. También es una pregunta de NAM del 2020, es decir, el NAM extraordinario.